Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden oír, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el profesor de la Universidad de Georgetown y exdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad, Eric Langer. Profesor Langer, bienvenido como siempre. Siempre un placer. María Luisa Rosell, corresponsal de Radio Programas del Perú, bienvenida a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Emilio Blasco, periodista del diario ABC de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Bricio Segovia, corresponsal aquí en Washington de RT en español, el canal internacional de Rusia, bienvenido igualmente. Gracias. Profesor Langer, hay noticias muy importantes hoy en el mundo. Una de ellas, la del hemisferio, tiene que ver con Colombia. En los próximos minutos y en la jornada de hoy habrá un anuncio en La Habana, en la capital de Cuba, entre el presidente Juan Manuel Santos, presidente colombiano, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el jefe de las FARC, en donde se va a anunciar finalmente el cese el bilateral del fuego entre el ejército colombiano y las FARC, donde se va a hablar también de la dejación de las armas de ese grupo guerrillero y donde habrá algunos anuncios sobre las garantías de seguridad para los señores de las FARC. En cierto modo, esto constituye el fin de la guerra entre el Estado colombiano y las FARC, una guerra que empezó a mediados de los años 60, cuando se puso en marcha esta guerrilla. A la ceremonia en La Habana acudirán no solamente Raúl Castro, el líder cubano, sino también Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. Estará el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de la Asamblea General de la ONU, y habrá también algunos otros presidentes como Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, o Nicolás Maduro, el de Venezuela, o Danilo Medina, que es presidente de República Dominicana, y también Salvador Sánchez Serén, el presidente de El Salvador. Usted es historiador, conoce bien Colombia. ¿Es esto histórico? Porque aún falta que se convoque un plebiscito para que los colombianos decidan si le dan una bendición o no a este acuerdo, y faltan, por supuesto, implementar todo lo demás. Repito, es un anuncio sobre el cese al fuego, falta que se firme el acuerdo de terminación del conflicto. Sí, definitivamente es histórico, porque es un conflicto que yo diría en realidad empieza a principios del siglo XX, es una cosa centenaria casi, obviamente no con las mismas matices, pero igual sí es algo que espero termine el sufrimiento que ha tenido el pueblo colombiano por tanto tiempo. Lo que ahora hay que ver es si el Estado se puede imponer en los lugares que están bajo el control de la guerrilla y si la guerrilla deja que pase eso. Y creo que justamente allá es donde hay la duda si el Estado lo puede hacer. Lo que sí hay que decir es que el Estado colombiano en los últimos años ha podido fortalecerse aún con la guerra civil y obviamente económicamente le va bastante bien Colombia en comparación a otros, aún con la guerra civil, lo que quiere decir que creo que sí hay buenas posibilidades de que esto se mejore y que ya con cese de fuego eso cambie. El problema es que aún así todavía hay fuerzas allá que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que en el campo el Estado no tiene mucha fuerza, a veces no está visible, entonces eso es muy importante tomar eso en cuenta y ver lo que pasa ahora, porque ahora es lo que cuando empieza realmente la parte difícil, me parece. Esto que va a empezar ahora es lo que se llama el posconflicto, una vez que se firme el acuerdo de terminación de hostilidades y que se haya pactado absolutamente todo entre el gobierno y las FARC. Ha habido en Colombia alrededor de 200.000 muertos desde cuando empezaron las FARC a operar. ¿Cuál es la lectura que le da usted a estos anuncios de hoy, María Luisa, usted que conoce bien Colombia, que ha estado vinculada incluso a medios de comunicación colombianos? Bueno, yo creo que sí, sin duda, coincido con el profesor Langer, es un paso muy importante, pero le abre una serie de interrogantes a los colombianos que tienen ahora que pensar si van a aprobar en primer término este acuerdo de paz cuando finalmente se concrete. La Corte Constitucional tiene que decidir primero si va a haber o no un plebiscito, y luego los colombianos tienen que saber si realmente quieren y entender y aceptar finalmente si quieren que las FARC pasen de ser una fuerza beligerante a ser una fuerza política, a que tenga la posibilidad de participar en elecciones, a que tenga la posibilidad de aspirar a cargos públicos. ¿Serán los colombianos capaces de permitir que hayan alcaldes que hayan sido miembros de las FARC?
el proceso de paz y reconciliación por el que pasan los países que tienen este tipo de encrucijadas es muy complejo, es muy doloroso. Yo creo que para los colombianos en general que hayan sufrido no de cerca las vejaciones de la FARC, debe ser sumamente difícil hacer un borrón y cuenta nueva, es decir, pensar en la posibilidad de una transición de un grupo guerrillero, de un grupo terrorista, a un grupo que forme parte de la sociedad civil. Ese trance va a ser muy largo, todavía no conocemos los detalles de este acuerdo que se va a firmar después de este anuncio, y tampoco conocemos cuál va a ser la respuesta final de los colombianos en este plebiscito que se va a dar y cómo va a funcionar la política en Colombia a partir de eso. Yo creo, sin embargo, que pase lo que pase después que se dé el plebiscito y que los colombianos decidan si quieren o no firmar un acuerdo de paz con la FARC, tiene que plantearse también la sociedad colombiana qué espacio le quieren dar a la izquierda dentro de Colombia. La izquierda ha sido vapuleada durante muchos años y no todas las voces en Colombia están de acuerdo en que la izquierda tenga una participación política, pero la izquierda es importante también dentro de una sociedad, no todas las voces tienen que tener una misma tendencia política. Creo que ahí también hay una gran interrogante que tienen que responder los colombianos. Emilio Blasco. Bueno, yo diría que hay una clara división dentro de la sociedad colombiana acerca del proceso de paz, de lo que se negocia. También creo que el acuerdo que se presenta no era el único posible, es decir, que siempre podía haber unas cláusulas hacia aquí o hacia allí. Quizás un negociador con menos prisa podría haber sacado algo más a las FARC, no lo sé. Pero hay una reflexión que siempre sucede en un acuerdo de paz de este tipo, ¿no? Que las víctimas son víctimas dos veces, y es algo que tristemente pasa, pero que hay que aceptar para llegar a una solución. Lo digo, pues, no sé, en el caso de acuerdos de paz en Irlanda del Norte, de quien ha sido asesinado y luego aceptar que los asesinos entren en una cierta vida pública. Bueno, pues eso está ahí, ¿no? Y luego que hay que mirar hacia adelante. Una vez, si esto se aprueba en ese referéndum, si se aprueba en un referéndum, si se realmente sientan las bases para una mejora de futuro de Colombia. Colombia es un país en clara pujanza, emergencia, necesita una estabilidad social y no puedes dispararse hacia adelante si no resuelven primero esto, ¿no? Entonces, quizás no sea el acuerdo perfecto, hay suficientes bases para que parte de la población lo pueda aceptar, pero la clave está efectivamente en cómo se implementa y si eso realmente da los instrumentos para que la sociedad pueda desarrollarse hacia el futuro. Bricio Segovia, que conoce bien Colombia y que además ha hecho documentales e investigaciones sobre el proceso de paz. Bien, a mí me parece que ahora es un punto importante principalmente porque Colombia va a decidir cuál va a ser el futuro social del país. Ahora mismo tenemos ya más de una generación que no conoce al país sin guerra. Esto es grave de decir, ¿no? Es un país en el que no se imaginan hacia dónde va después de que se firme este acuerdo. Ahora bien, lo importante viene no solamente por la parte social, sino también por la parte política, por la parte social, porque, como bien decían los compañeros, hay que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el pueblo colombiano de ceder, de permitir que ese sector de la población formado por milicianos y que pasarán a ser exmilicianos, bien, ¿cuál es el nivel de integración que le quieren permitir? Porque una cosa es lo que establezca el gobierno y los pactos que se lleguen entre las partes y otra es lo que la sociedad esté dispuesto a permitir. Lo van a ver con buenos ojos, vamos a conocer un nuevo tipo de violencia por parte de la sociedad hacia estos exmilitantes, que se va a saber las zonas en las que van a estar asignados para encontrar esta reinserción social. Bueno, todo esto solamente lo dirá el tiempo. Por la parte del gobierno, bien, interesante ver también el punto que señalaba el profesor Langer, porque decía, hay zonas en que, por ejemplo, ahora las FARC tienen mucho más poder que, por ejemplo, el ejército. Son las zonas rurales de Colombia. ¿Qué iba a pasar con todas estas zonas? Es un conflicto que ha creado ya muchas subcapas.
con la firma de un acuerdo no se va a acabar seguramente con todos esos problemas, ni mucho menos con la violencia que hay relacionados a esas subcapas. Pues por decirte alguno, el cultivo de coca, la explotación ilegal de las minas de oro, que además es pues un elemento fácilmente vendible, y no ocurre como con la coca. Todo esto está pendiente. ¿Qué va a pasar también con los agricultores en las zonas rurales que no reciben las ayudas sociales pertinentes, por lo tanto deciden venderse a las FARC, por ejemplo, en estas zonas rurales para cultivar coca, que les sale mucho más rentable y pueden hacer que su hijo pues pueda ir a la escuela porque se la pueden pagar a través del cultivo de coca, aunque ellos no lo consuman? Muchos asuntos pendientes. Hay quienes dicen que estos acuerdos que se han alcanzado con las FARC lo que entrañan es una altísima dosis de impunidad. Por ejemplo, eso lo dice el expresidente colombiano Álvaro Uribe, eso lo dice otro expresidente colombiano Andrés Pastrana, y eso lo dicen ONGs de derechos humanos como Human Rights Watch aquí en Estados Unidos. José Miguel Vivanco ha dicho que no se sostiene desde el punto de vista jurídico que una persona que ha cometido un delito grave, violaciones o mutilaciones, asesinatos o secuestros, termine simplemente porque cuenta la verdad del delito con una restricción efectiva de la libertad de entre 5 y 8 años, con la posibilidad de ser elegido a un cuerpo de representación popular, al Senado, a la Cámara, a una asamblea departamental, a una gobernación, a un consejo municipal, y que simplemente haga unas tareas para reinsertarse a la sociedad, como bien dice, y lo dice el señor Vivanco, como sacar un balde de pintura, un pote de pintura y pintar una escuela. ¿Usted está de acuerdo con eso o está de acuerdo con la tesis del gobierno del presidente Santos, según la cual aquí no hay impunidad, justamente porque lo que se está produciendo es una justicia restaurativa donde hay que contar por lo menos la verdad de parte de los señores de las FARC? Bueno, se ha hecho esa clase de proceso ya antes en otros países, ¿no? Y hay la parte moral, donde cómo puede ser, como decía Bricio, que cómo puede ser que alguien que sea asesinado, que después un asesino sea ahora un dirigente y todo eso, que tenga que hacerle caso. Entonces, esa parte sí es un problema tremendo que se ha visto en Sudáfrica, se ha visto en El Salvador, en muchos lugares. Pero hay la parte pragmática también. Y no creo que el gobierno tenga razón de decir sí se puede restaurar de alguna forma, sino que es un pragmatismo. Pero el gran problema que yo veo más bien es no solamente eso, sino que muy posiblemente vaya a seguir la violencia, porque lo que hemos visto en El Salvador, por ejemplo, que es lastimosamente un ejemplo muy no muy bueno, digamos, para comparar con Colombia por los resultados. El Salvador se ha vuelto un país aún más violento que durante la guerra civil, porque la gente lo único que conocían los combatientes eran usar el fusil. Y bueno, con el narcotráfico también, ¿no? Entonces, el problema es qué van a hacer ellos después si no saben nada. Y van a volverse paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, van a ver ahora casi un ejército posible para los narcotraficantes para entonces empezar a controlar partes del territorio de Colombia y todo eso. Y creo que eso en realidad es el problema, porque no solamente lo que ha pasado es importante, sino lo que va a pasar en el futuro. Y la violencia que puede desatarse a través de eso, por la falta de control militar de las FARC sobre sus soldados, que ha sido por algún control. Ahora ese control puede desaparecer completamente y creo que eso es lo peligroso en todo esto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Emilio, hoy hay Brexit, referendo en el Reino Unido. Usted fue corresponsal en Londres por varios años del diario ABC. Y la pregunta que se les hace a los ciudadanos, no solamente a los que nacieron en el Reino Unido, sino también están consultados los irlandeses y los miembros de los países de la comunidad británica que viven en el Reino Unido. La pregunta que se les va a hacer a ellos es, en inglés, ¿Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Es decir, ¿debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar o salir de la Unión Europea?
Aquí ha habido una campaña muy fuerte, las encuestas dan prácticamente un empate técnico y no se sabe muy bien qué vaya a pasar. Argumentan los partidarios de estar dentro de la Unión Europea que hay un mercado de 500 millones de personas, que hay una integración importante que les permite comerciar también con otras zonas del mundo. Es verdad que en el Reino Unido no circula la moneda única, el euro, y es verdad que además tienen una política migratoria distinta, porque el Reino Unido no está dentro del espacio Schengen. La Unión Europea tiene 28 países miembros, pero Inglaterra ha sido una isla en muchísimas cuestiones. ¿Qué cree usted que va a pasar en esta jornada? ¿Y qué cree usted que sucedería en caso de que gane el no, en caso de que gane la alternativa de irse de la Unión Europea? Bueno, es difícil predecir, ¿no? Las encuestas son tan ajustadas. Es algo que se está viendo de modo muy visceral en el país, porque es algo que va con el ADN del Reino Unido, que son parte de Europa, pero no son parte del continente. Y ese hecho de ser una isla les ha dado siempre un margen. Y incluso el interés nacional, cuando hablamos en términos de geopolítica, el interés nacional fundamental del Reino Unido siempre ha sido evitar que que en el continente se constituyera una potencia dominante que amenazara al Reino Unido, ¿no? Por tanto, siempre desde la isla se mira como estar pero no estar en las negociaciones o lo que se maneja dentro del continente. Y creo luego que además lo que ha añadido emoción todavía más en este referéndum es hay un debate, una cuestión doméstica dentro del Reino Unido, de que hay, por parte del anterior alcalde de Londres, Boris Johnson, ha visto también la oportunidad de tener un arma o un debate para poder tener un pulso de liderazgo con David Cameron. Y que, bueno, entonces se ha acogido a eso para decir que hay un elemento también de sucesión de Cameron. Si hay una salida del Reino Unido, evidentemente yo creo en las cifras que se han dado, las que ha dado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que puede perjudicar a la economía británica. Lo que pasa es que, bueno, es una potencia, por tanto, pues, aunque pueda ir peor, siempre tendrá posibilidades de desarrollo, ¿no? Pero yo creo que en todo caso sería un error, por lo que comentaba al principio, que al Reino Unido le interesa participar de las cosas del continente, aunque no sea una plena integración, o sea, aunque no haya una moneda, pero le interesa estar para votar en contra de algunas cosas e incidir, ¿no? Quien decidió convocar este referendo fue David Cameron, el primer ministro conservador, en el año 2013 para apaciguar a las fuerzas de derecha de su partido. Dijo que iba a haber un voto y que los británicos iban a poder decidir. Hay gente que señala, incluso de Washington Post ayer, que el culpable en caso de que el Reino Unido se salga de la Unión Europea sería el propio Cameron por lo que hizo. Puede ser el costo político ese para Cameron y sobre todo, y otro punto que es importante, el diario The Guardian de Londres dice hoy que el resto de Europa no se tomó muy en serio este movimiento del Brexit. Sí, la verdad es que podría ser el coste político, pero yo creo que también hay que tener en cuenta la demografía según estamos viéndola en las encuestas para entender bien cuál es ese ADN del Reino Unido, ¿no? Lo comentaba ya muy bien aquí mi compañero, decía, es una isla y lo ha sido en muchos sentidos, ¿no? Y es verdad, de hecho, si echamos un vistazo a la demografía, vemos que quien está a favor de este Brexit, de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, bien, pues serían los mayores de 55 años, que están en zonas pues más bien apartadas de núcleos más desarrollados, de ciudades urbanas, que todavía quizá tienen esa añoranza de lo que fue en su día su país y lo que ha acabado siendo después de adherirse a la Unión Europea, y quizá con esto pues quieran recular, quieran volver a ver ese país que en su día vieron, ¿no?, ya en sus años de jubilación. En el lado contrario tenemos bien pues a jóvenes pues que han nacido en la era de la globalización, que lo que buscan seguramente son más oportunidades laborales en todo un entorno europeo, no solamente dentro de su país. Y bien, y lo que le preocupa, sí, es importante ver esto en las encuestas, la mayor preocupación para estos jóvenes que optan por quedarse en la Unión Europea es la economía. En cambio, al otro sector que opta por la salida es la inmigración, ¿no? Estos que buscan la añoranza y pretenden quedarse, o sea, apartarse de la Unión Europea, bien, lo que no se dan cuenta es que el Reino Unido no va a ser lo mismo que era antes. Para empezar, porque ya está ligado
infinidad de acuerdos comerciales, por ejemplo, con la Unión Europea. El hecho de que salgan no quiere decir que se vayan a volver independientes, tampoco representa una independencia total de sus fronteras, como les están prometiendo con estos carteles que son una alegoría al miedo, ¿no? De vamos a frenar la inmigración que nos está quitando los puestos de trabajo. Bien, son cuestiones que están afectando a sectores muy diferentes de la población y vamos a ver qué es lo que pasa realmente en esta jornada y de ahí también pues que las encuestas estén tan ajustadas. Dicen, profesor Langer, los partidarios de quedarse dentro de la Unión que los que están a favor de la salida han mentido mucho en la campaña. Por ejemplo, señala Boris Johnson, quien fuera alcalde de Londres, que el Reino Unido le envía a la Unión Europea 350 millones de libras esterlinas a la semana. Han hecho varios cálculos, incluso el periódico The New York Times, y en realidad son 190 millones. Han asustado, esa es la tesis que tiene Cameron y su gente, Boris Johnson y los suyos han asustado a los ingleses diciendo que van a llegar, por la cuestión de la inmigración que señala Bricio, millones de turcos al Reino Unido, y eso no es verdad, porque la política migratoria del Reino Unido es distinta que la del resto de la Unión. ¿Cuál es su parecer sobre este asunto? Bueno, obviamente Gran Bretaña paga más de lo que recibe, pero es uno de los 3 países más privilegiados, Gran Bretaña, Francia y Alemania, y eso es lo que es porque ellos también reciben muchos beneficios, ¿no? Más bien me parece que es un argumento muy emocional, porque va contra lo emocional, que es la inmigración, porque ven en Londres, en otros lugares, en Birmingham, todo eso, donde hay un montón de musulmanes allá que están en el centro, y cómo pues eso no es Inglaterra, eso es otro país, es Pakistán o algo así. O después hay los famosos plomeros polacos allá, que ya no son británicos, sino son puros polacos que están maltratando a la plomería británica y cosas así. Entonces, eso es por un lado, y eso se ve, y al mismo tiempo hay la parte, el argumento económico, la parte racional. Pero justamente los de la oposición han jugado más que todo con la parte emocional, y muy efectivamente, y se puede decir que no es el único país donde están haciendo eso, ¿no? También en Estados Unidos, que no vamos a hablar sobre eso hoy, pero eso sí es importante, porque la cosa racional y todo eso no tiene mucho que ver, especialmente, como decía Bricio, con los viejos que quieren ese Gran Bretaña de antaño y todo eso que era grande y todo eso. Y sí hay mucha decadencia en la parte interior del país también, económicamente. Entonces están muy consternados con eso también, porque Londres no es el resto de Gran Bretaña. María Luisa Rosa. Sí, yo creo que el factor del miedo, el factor de la inmigración y estos 2 factores han jugado, y el tema de la seguridad, por supuesto, han jugado un papel muy importante en la campaña de los que dicen no, salgamos de la Unión Europea. Y en el contexto mundial creo que estos 3 elementos están jugando un papel muy importante en las discusiones domésticas, no solamente en Inglaterra, en el Reino Unido, sino en otras partes de Europa y aquí en Estados Unidos también. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Creo que la exacerbación, la utilización de este tipo de mensajes del miedo, del temor a los inmigrantes porque están dañando la política doméstica o la política económica, es decir, la parte interior de un país, es muy perjudicial, y ese mensaje está siendo utilizado en muchas partes del mundo en detrimento de lo que realmente ocurre. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, nos queda un último minuto. Bricio, la final de la Copa América de Fútbol será entre Argentina y Chile. Argentina derrotó a Estados Unidos, Chile derrotó a Colombia, la estrella argentina es Lionel Messi, que es posiblemente el mejor jugador del mundo, pero se cumplen ya 30 años del famoso gol de Maradona, un gol con la mano, otro un golazo contra Inglaterra en el Mundial de México, y dicen que el fantasma de Maradona planea sobre Messi. ¿Es así? Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que además soy de Barcelona y Messi pues juega donde juega, ¿no? Yo voy a tirar para casa y te voy a corroborar lo de que sí, posiblemente es el mejor jugador que tenemos en estos momentos en la esfera del fútbol, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero desde luego algo debe estar pasando ahí con los fantasmas también de Maradona, ¿no? Lo vamos a ver en esta final, que está bien batida, y bueno, interesante el partido que se nos viene encima. ¿Messi o Maradona? Bueno, yo soy más de Messi,
pero quiero decir que es injusto comparar solo por dos. Evidentemente Maradona, si hablamos de esas dos situaciones, habrá que esperar también qué da de sí toda la carrera deportiva de Messi y luego compararlos. ¿Messi o Maradona? Maradona es un jugador indiscutible, aunque pasen los años, Maradona tendrá un lugar en la historia que Messi no lo va a poder ocupar, por muy buen jugador que sea. Maradona tiene una personalidad que va más allá del fútbol. Messi no ha logrado tener eso. Eric Langer. Maradona es tan simbólico por su época que Messi nunca le ha tocado lo mismo en ese sentido. Así diría Maradona. Gracias a los cuatro, ustedes los espero mañana en Club de Prensa. Tienen que estar sentados.